Hola, veamos ahora la resolución de este ejercicio. Es un ejercicio sobre ángulos formados entre dos rectas que son paralelas cortadas por una secante. Bien, primero, recordemos algo, una teoría de dos rectas cualesquiera cortadas por una secante. Recordemos que acá habían ciertos ángulos, a estos ángulos le voy a poner numeraciones y vamos a recordar que esos ángulos cumplían ciertas propiedades si es que esas rectas que estoy considerando son rectas paralelas. Si las rectas no son rectas paralelas, no se cumple nada. Pero, primero, las rectas pueden ser cualesquiera. Hay ciertos ángulos, como les estoy diciendo, le voy a llamar A, B, C y D, E, F, G y H. Y recordemos, los ángulos que eran ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos eran de A2. Los ángulos alternos internos eran los ángulos que eran interiores, o sea que quedaban dentro de esas dos rectas y que estaban en lados contrarios de nuestra recta secante. La recta secante es la recta que le corta a estas dos. Entonces, por ejemplo, A y H son ángulos alternos internos, también B y E. También teníamos los ángulos alternos externos. Esto es un recordatorio nada más. Los ángulos alternos externos son parecidas su definición a los alternos internos, solo que ahora están en la región exterior de esas dos rectas que estamos considerando. Son ángulos que son exteriores y además están en diferentes lados de la recta secante. Entonces, por ejemplo, el ángulo D, que es un ángulo exterior, es alterno externo con G, porque D está encima y G está debajo de la recta secante. También el ángulo C, que es exterior, es alterno externo con el ángulo F. Bueno, estos son ángulos alternos externos. También tenemos lo que son los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, uno es interior y el otro es exterior. Son ángulos que directamente ocupan la misma posición respecto a cada una de las rectas y respecto a la secante. Por ejemplo, la D con la E son ángulos correspondientes porque los dos están arriba de la secante y los dos están a la izquierda de cada una de las rectas. Entonces D y E. También la C con la H tienen la misma posición. También A con F tienen la misma posición y también B con H. Y también tenemos los ángulos conjugados. Están los ángulos conjugados internos y también están los ángulos conjugados externos. Los ángulos conjugados internos son ángulos interiores que en este caso no son ángulos alternos, o sea que no están en lados contrarios de la recta. Por ejemplo, A, que es interior, va a ser conjugado interior con E. Están al mismo lado de la recta secante. También B y H son ángulos conjugados interiores. Y los conjugados externos son ángulos que son exteriores y están al mismo lado también de la recta secante. Entonces, por ejemplo, D y F son ángulos exteriores ambos y los dos están por encima de la secante, C y G. Bueno, si estas rectas no cumplen ninguna condición, nada no pasa acá. Pero si esta recta y esta recta fuesen paralelas, los ángulos alternos internos, los alternos externos y los correspondientes son congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la medida de esos ángulos de a pares, de a dos, son iguales. O sea que el ángulo A y el ángulo H tienen que tener la misma medida, B y E, D y G, C y F, D y E, C y H, A y F y B y H tienen que tener la misma medida. Bueno, acá B y G tenía que ser, no B y H. Disculpen acá, yo me equivoqué. B y G, porque C era con H. Ok. Y en cambio los conjugados, ya sean conjugados interiores o conjugados exteriores, son suplementarios cuando estas dos rectas son paralelas. Bien, eso era recordatorio nada más. Vamos a ver entonces ahora nuestro ejercicio. En este ejercicio, los ángulos que nosotros tenemos son este de acá y este de acá. Primero que nada, también otro recordatorio, ángulo entre que tienen
Ángulos opuestos por el vértice, este que está acá y este que está acá, tienen la misma medida, siempre. Entonces, por ejemplo, primero ya luego podemos ver de que este ángulo 2i más 10 y este ángulo 6x más 43 tienen la misma medida. Entonces podemos escribir que esos dos ángulos son iguales. Eso por un lado. Además, el ángulo 4x y el ángulo 2i más 10 son ángulos externos y son conjugados externos. Son conjugados externos porque están al mismo lado de la recta secante, que es esta recta que le corta a esas dos. Además se ve en el dibujo que estas dos rectas son paralelas. ¿Por qué son paralelas? Porque por más de que yo las prolongue, yo veo que nunca esas rectas se van a tocar en ningún solo punto. Entonces, 4x y 2i más 10 son ángulos conjugados exteriores. Por los que les acabo de decir, los ángulos conjugados exteriores tienen que ser suplementarios. O sea que la suma de sus medidas tiene que ser igual a 180 grados. Por ser ángulos conjugados externos. Bueno, tenemos acá primera ecuación, segunda ecuación. De estas dos ecuaciones veamos qué es lo que podemos sacar. Primero que nada, nosotros en la primera ecuación sabemos que 2i más 10 vale lo mismo que 6x más 43. Entonces, en la segunda ecuación, en vez de poner 2i más 10, vamos a poner 6x más 43. O sea, voy a reemplazar 1 en el 2. La ecuación 1 me decía 4x más, en vez de 2i más 10 voy a poner 6x más 43, porque sé que esos dos valen iguales según esta primera ecuación, y eso tiene que ser igual a 180. Entonces acá ya puedo hallar el valor de x, 4x más 6x es 10x, el 43 que acá está positivo va a pasar al otro lado restando, 180 menos 43 es 137, quiero solo x, el 10 va a pasar dividiendo y esto me va a quedar 13,7. También podrían poner 13 grados 42 minutos, pero como vemos en las respuestas está con coma, entonces 13,7. Nos pide calcular el valor de x y de y. Ya tenemos el valor de x. Este valor de x podemos llevar ya sea en la primera o en la segunda ecuación. Llevemos en la segunda otra vez. Si llevamos en la segunda ecuación, entonces nos queda 4 por x, que vale 13,7, más 2i más 10 es igual a 180 grados. Despejamos el valor de i de ahí. Todos los que están sumando, incluso este que ya tengo que multiplicar, van a pasar al otro lado restando. Me va a quedar entonces 2i es igual, y voy a resolver 180 menos 4 por 13,7 menos 10 grados. Este y este pasan al otro lado restando. Me queda 115,2. Esto es grados. Quiero solo i, el 2 va a pasar dividiendo. Entonces 115,2 dividido entre 2 en decimales, porque veo que las respuestas están en decimales, me queda 57,6 grados. Entonces ahí ya tenemos el valor de x y el valor de y. 13,7 y 57,6. Nuestra respuesta va a ser la opción C.